Estamos en el día del Señor y estamos en la casa del Señor. Y nos gozamos, nos alegramos, ¿verdad?, de poder tener su palabra, su mensaje. Comenzamos hoy, hemos inaugurado la escuela dominical. No sabíamos cómo poner las mesas, cómo iba a ser, y al final ha quedado muy bien allá atrás. Y la clase también de Ceci, ¿no? Le agradecemos por la palabra del Señor. Luego hemos tenido la Santa Cena, también escuchando la palabra del Señor. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Recuerdan las iglesias, ¿no? Era la flecha para abajo, desde ahí es que no se ve. Bueno, ustedes se acuerdan, ¿no? Y si no se acuerdan, pues, como dijo Santiago, hay que hacer memoria, ¿no? Memoria del mapa del área de Turquía, ¿no? Vale, estamos en ¿cuál era la primera iglesia? ¿Se acuerdan? Éfeso, ¿no? Ahora nos vamos a acordar de los 7 nombres y en orden, ¿no? Primero era Éfeso, después Esmirna, después, que esa fue la semana pasada, que lo trajo Marcos, Pérgamo, y ahora nos toca Tiatira, ¿vale? Ahí están, las 7 iglesias del Apocalipsis están en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Ahora vamos a ver la parte final del capítulo 2, que es los versículos que ya leímos del 18 al 29. Cuando Ceci esta mañana nos hablaba del libro de Judas, ¿no? Y de tantas reprensiones que hacen un libro tan pequeño y en un capítulo tan pequeño, y coge todo del Antiguo Testamento, ¿no? Para hacernos recordar. Había tantas herejías en ese tiempo, ¿no? Y las estamos viendo nosotros aquí en las iglesias. Todas las iglesias tenían algo de alabanza, porque el Señor primero los alababa por algo, y uno decía, oh, qué bien, y de ahí inmediatamente decía, pero, y ese pero, la verdad que te dejaba y nos deja a nosotros, porque este mensaje es para nosotros, ¿no? Te deja preocupado por ese pero, algo que tenemos que revisar en nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces estamos con la iglesia número 4, la iglesia de Tiatira, ¿vale? La semana pasada vimos la iglesia de Pérgamo, era una ciudad grande, estaba sobre un monte y era como si coronara el monte. Aquí vemos las alcazabas, ¿no? Los castillos estos que están sobre los montes, y desde ahí se podía dominar todo. Pues Pérgamo era una ciudad que estaba en un monte, y por eso también Marcos nos dijo, ¿se acuerdan? Que decía dónde estaba el trono de Satanás, que parecía que estaba allá arriba, no solo por la ubicación, sino por lo que pasaba también ahí, ¿no? Pero bueno, Pérgamo era una ciudad amurallada y con mucha defensa. Pues bueno, Tiatira, vamos a la cuarta ciudad. Tiatira es la más pequeña de las 7 ciudades que vamos a ver en las 7 iglesias del Apocalipsis. Era la más pequeñita. Pero si ustedes se fijan, si tienen ahí sus Biblias, es a la que le dedica más versículos. Es a la que le dice más cosas, dentro de las 7, ¿vale? La 2 está, el capítulo 2 ahí tenemos 4, y luego en el capítulo 3 vamos a tener la siguiente semana Sardis, que viene un pastor invitado, ¿no? Para predicar. Luego se hará el anuncio. Luego viene la de Filadelfia y termina con la Odisea. Era una ciudad pequeña y ubicada en un valle. Imagínense, ¿no? Una muy buena ubicación para nuestros tiempos, pero en esos tiempos, donde todo era guerra, donde todo el más fuerte venía y se aprovechaba de ti, ¿qué pasaba con Tiatira? Estaba descubierta prácticamente, tenía muros, pero al ser una ciudad pequeña y estar en el valle, no se podía proteger. Entonces esta fue construida, Tiatira, en el tiempo del Imperio Romano, y primero fue una base militar, porque era como que protegía las ciudades grandes, por ejemplo a Pérgamo, ¿no? Entonces si venía un ejército y quería atacar, primero tenía que pasar por el valle, y primero pues
tenía que tomar o destruir a Tiatira. Algún mensajero ya iba a Pérgamo, ¿no? Que era la importante, y le avisaron, oye, que ya están por ahí, viene alguien, estar en alerta, preparados, ¿no? Entonces, al principio fue un destacamento militar, pero luego, como fue avanzando el tiempo, el Imperio Romano también se hizo más poderoso, como ahora, ¿no? Ahora sabemos quién gobierna el mundo también. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos normalmente tiene bases en casi las zonas del planeta, y normalmente su política es la que predomina a nivel mundial. Pues en ese tiempo estaba la Pax Romana, ¿no? Entonces vino la paz romana en esa zona y ya no tenía necesidad de estar protegiéndose o estar cuidándose militarmente. Entonces esa ciudad, como estaba en el valle, era un cruce de caminos hacia Pérgamo, hacia Esmirna, y pues comenzó a florecer esa ciudad. Comenzó a hacerse grande, comenzó a tener artesanos, comenzó a tener trabajo, y dentro de esos artesanos, como vamos a ver, había muchos gremios. Los artesanos, por ejemplo, los panaderos se agrupaban en un grupo, los carpinteros tenían otro grupo, los tejedores tenían otro grupo, y cada quien tenía sus gremios, sus agrupaciones, ¿vale? Ahora no les llamamos gremios, aunque se entiende. Ahora aquí en España son sindicatos, ¿no? Están agrupados para proteger sus derechos, para pedir, ¿no? O hacer concesiones, dependiendo con el gobierno o con el trabajador, o con el jefe, con las empresas, ¿no? En ese tiempo también había gremios, pero el problema de estos gremios, el problema del mundo antiguo en ese tiempo, era que estos gremios tenían un patrono o una patrona, ¿no? Una imagen, un dios pagano tutelar. Este pueblo, como todos los pueblos de ese tiempo, tenían siempre dioses paganos. En este caso siempre se adoraba al emperador, y también tenían como dios a Apolo y a Artemisa. Esos eran los principales dioses. Entonces, si tú eras parte de un gremio, tenías que participar de las fiestas, de las actividades que hacía ese gremio. Entonces ellos hacían fiesta en honor a ese patrono que tenían del grupo. Ahora es más o menos parecido, pero ya no es como ese tiempo, que si tú no pertenecías a ese grupo, o no pertenecías, o no hacías lo que hacía ese gremio, al final quedabas descartado, desechado, y si tú con eso llevabas el sustento, pues te quedabas prácticamente sin nada. Fuera de la vida social, fuera de la parte económica, sin sustento, y prácticamente un paria, ¿no? En ese tiempo. Entonces imagínense, un cristiano, una persona que en ese tiempo se convertía, prácticamente, ¿no? Tenía la vida destrozada. Y esto es lo que vamos a ver en este mensaje, que es lo que dice el Señor. Me gustó una frase del libro que me lo dio Santiago, y yo había comprado ese libro en Perú y lo estaba leyendo. Justo fue el tiempo que vinimos a España y no pudimos traer los libros. Entonces me acuerdo que algunos vendí, otros regalé, ¿no? Dependiendo lo que podía ser. Y ese libro es de José Grau. Y habla sobre la escatología. Y dice, creemos que solo puede haber esperanza allí donde hay escatología. Porque ¿qué es la esperanza? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es mirándose al futuro, ¿no? Eso es la escatología. Bueno, aquí Apocalipsis habla mucho de esto. De ahí que la fe cristiana sea sobre todo una fe escatológica esperanzada, una mirada lanzada al futuro desde el presente, una actividad iniciada en el aquí, con la firme certeza de que el ahora, el tiempo actual, no agota su significado, sino que por el contrario, todo su sentido deviene de la plenitud escatológica al que tiende sin cesar, a la segunda venida de Cristo, a que todo se cumpla, ¿no? La ciudad de Tiatira actualmente ahora se llama Aquisar. Hay iglesias, ¿no? Hay iglesias cristianas, muchas dicen, pequeñas. Imagínense, dentro de un pueblo, el pueblo turco es un pueblo musulmán, pero gracias a Dios hay un pueblo pequeño ahí que le sirve.
Y lo vimos la semana pasada, no la antepasada, con Albert, con Puertas Abiertas, ¿no? Con el vídeo. Cómo esa gente ahí, en medio de esas dificultades, sigue sirviendo al Señor. Una de las industrias más grandes de esta ciudad eran los tejidos. Y dentro de los tejidos, a los tejidos los tintaban. Y una de esas tinturas era la escarlata. ¿Recuerdan la escarlata, no? Decía Jesús, por ejemplo, le pusieron un manto escarlata. Manto escarlata era el color escarlata y la tela eran reservados solo para los que tenían mucho dinero, para los emperadores, para el rey. Porque ese tinte lo sacaban de una concha dentro del mar y tenían que matar al molusco para sacar esa tinta y tintar. Pero en Tiatira descubrieron una raíz de un árbol que hacía lo mismo y que sacaba el mismo color. Entonces una empresa, ¿no? Sembraron muchos de estos árboles ahí y comercializaban con eso. De esta ciudad, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en Hechos 16, 14, cuando Pablo está predicando en Filipos, se convirtió en una mujer, Lidia, ¿no? Que dice que era de Tiatira, vendedora de púrpura. Esta ciudad, Tiatira, su nombre significa sacrificio continuo o sacrificio incansable, ¿no? O sacrificio constante. Como todas las cartas que vamos a ver de las iglesias de Apocalipsis, como les decía, tiene en sí son 3 partes, ¿vale? Algunos los dividen en 4, 5 o hasta 6, que es la primera parte, que es el saludo. La segunda parte, que es la alabanza, le dice muy bien. La tercera parte es pero, ¿no? Que es el reproche. Y la cuarta parte es una promesa, que eso es lo que vamos a ver ahora. El versículo 18 dice, vamos en la parte del saludo, ¿no? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Eso ya lo vimos, ¿no? Vimos lo que significaba eso, le está escribiendo a la iglesia en Tiatira a través de su mensajero, ¿no? El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Esa es ustedes se acuerdan, ¿no? En Apocalipsis 1 es la visión del Hijo de Dios. Santiago nos ha hecho recordar hoy en Emaús cómo ellos vieron a Jesús resucitado, pero todavía aquí, ¿no? Juan lo ve ya glorificado y hace una descripción de él increíble. Aquí cada una de estas iglesias se enfoca en algo particular porque de ahí viene el mensaje, ¿no? De ahí se deduce el mensaje o la aplicación de lo que le dice a esta iglesia. En este caso le dice el Hijo de Dios, ¿no? Porque ya saben que en ese tiempo, igual que ahora, dicen que Jesús no es Dios, bueno, hay muchas iglesias, ¿no? Que no son cristianas, que no creen que en la Trinidad, ¿no? Entonces él dice el Hijo de Dios, como dándose a conocer y decir, ¿no? Igual a Dios. El que tiene los ojos como llama de fuego. ¿Eso qué nos hace ver? Los ojos es algo que está, que lo ve todo, que es capaz de discernir todo, como llama de fuego, y que nada pecaminoso puede estar en su presencia, ni ocultarse de ella. Es algo como que hace ver, ¿no? Nos hace entender que nada escapa de su visión. Y que tiene los pies semejante al bronce bruñido. Uno de los gremios, uno de estos grupos que había ahí en Tiatira también era la metalurgia. Y ellos trabajaban con el bronce. El bronce es la aleación, ¿no? De cobre más estaño, aunque a veces le ponen siempre más cosas, pero es una aleación. Y le dicen los pies semejante al bronce bruñido. Este bronce bruñido nos da la idea, primero, de poder, y segundo, que es muy brillante. Ajá. Entonces imagínense como el bronce simplemente cuando está limpio, ¿no? Ya brilla, cuando se ensucia se pone muy opaco, pero el bronce bruñido era algo refulgente. Él le dice, mira, yo que tengo los pies semejante que donde yo piso, ¿no?
con todo poder y autoridad, puedo poner mi pie donde yo quiera. Y esto va a ser notorio a todo el mundo. El versículo 19. Yo conozco tus obras. Ahí viene la segunda parte, que es la de la alabanza. Yo conozco tus obras. Amor, fe, servicio y paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras. Aquí da 5 características. Nos da obras, nos habla sobre el amor, nos habla sobre la fe, nos habla sobre el servicio y nos habla sobre la paciencia. 5 cosas, ¿vale? 5 cosas que le alaba. ¿Se acuerdan de Éfeso? Yo me acuerdo mucho de Éfeso, que les alaba también, ¿se acuerdan? De qué alababa, pero sobre todo nos acordamos de lo que le reprochó, ¿no? El reproche se nos viene más a la mente que la alabanza. Aunque bueno, como yo preparé el tema de Éfeso, se me viene también lo que le dijo que estaba bien. Pero lo que le dijo que estaba mal a Éfeso, ¿qué fue? Que has perdido tu primer amor, o tu amor como al principio. Que has perdido tu amor, ¿no? Y a esta iglesia le dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Y que tus postreras obras, o sea, las últimas, son más que las primeras, que las iniciales. Entonces, Jesús, Dios, a través del apóstol Juan, le está felicitando a esta iglesia de Tiatira, ¿no? Que están perseverando, que sus obras, las últimas, porque normalmente cuando empiezas con mucho brío, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, pues lo usual es que te mantengas o que vayas hacia abajo, ¿no? Pero esta iglesia había empezado, y a pesar de las dificultades que vamos a ver de los gremios y de todo el mundo cultural que había en ese tiempo, en lugar de ir igual o disminuir, porque ya si te mantienes igual, por lo menos ya has mantenido, has guardado, qué bien. Pero él le dice que ha ido en aumento, que tus obras postreras son mejores que las primeras. Eso pues claro, te llena de gozo, ¿no? Conozco tus obras, tu amor, sea que estás amando. Recuerdan en 1 Corintios 13, ¿no? Al final, que dice el amor, la fe y la esperanza, ¿no? ¿Y cuál es el mayor de todos ellos? El amor, porque los otros dos acabarán, pero el amor seguirá. Aquí tenemos que ellos están perseverando en amor, están perseverando en fe, y la paciencia, esta palabra, ¿no? Que era de carácter probado, ¿no? Lo vimos en Romanos. Lo vimos en Romanos cuando lo tratamos en los miércoles. ¡Wow! Te dicen eso y estás muy contento, ¿no? Muy contento porque de repente, ¿no? Dices: estoy haciendo las cosas bien. ¿Recuerdan cuál es el problema de Éfeso? El amor, ¿no? Y aquí, por lo menos, el problema del amor no está, porque le está diciendo que está muy bien. Pero vamos ahora a ver el reproche. El reproche es bastante largo, porque empieza allí en el versículo 20, ¿no? Si ven que hemos empezado en el 18, que es la salutación. El 19 le dice: muy bien. Y a partir del 20 comienza el reproche, ¿no? Casi hasta el final, donde viene ya la parte de la promesa, ¿no? El reproche dice, el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Veíamos en Judas, ¿no? Que había muchos problemas en la iglesia, y en todas las iglesias hay algo positivo y hay algo negativo. Hay algunas que ya lo iremos viendo, pero en todas las que hemos visto hasta ahora siempre hay un reproche. Y este reproche, en este caso, dice que toleras a esa mujer Jezabel, ¿no? Ahora, por ejemplo, si uno se pone a pensar, es difícil que haya alguien que se llame Judas, ¿no?
o que se llame Hitler, salvo que le hayas puesto el nombre a un perro, ¿no? Pero fuera de eso no. ¿Por qué? Porque se asocia, ¿no?, inmediatamente a algo negativo, a algo malo, aunque Judas, el que escribió el libro de Judas, no fue el que se ahorcó, obviamente. Fue otro Judas, y dentro de los apóstoles había otro Judas, Judas Tadeo, ¿no? Pero este nombre que viene aquí le dice que toleras a esa mujer Jezabel. Ya eso nos viene a la mente que es una historia del Antiguo Testamento, igual que nos dijo Ceci esta mañana con Judas, que coge muchas cosas del Antiguo Testamento, pues esta vez también, ¿no? Coge un nombre que para ellos era común y familiar. Le dice, pero que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ustedes recuerdan quién era Jezabel? No vamos a leer esa parte de la Biblia, pero está a partir de Primera de Reyes 16, desde el versículo 29, que ahí habla sobre Acab, ¿no? Recuerdan ustedes que Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Pues el reino del norte comenzó a tener reyes, y dentro de estos reyes vino uno que se llamaba Acab. Y este rey Acab, que hizo lo malo, peor que los que habían venido antes que él, y los que habían venido antes que él, Jeroboam, todos ellos habían hecho cosas malas, pero este es que lo hizo peor. Acab, lo primero que hizo, ¿qué fue? Tomó a la reina, se podría decir, a su esposa, no la tomó del pueblo de Israel, la tomó del pueblo de los sidonios, porque lo tomó de Sidón, o sea, los fenicios, ¿no? Del rey de Sidón tomó a la reina Jezabel y se casó con él. Y Jezabel cambió su corazón, lo llevó para que adore principalmente a Balaam y a Astarte, sobre todo a Balaam, a Baal. A Baal. Y lo que hizo Jezabel, si ustedes recuerdan, es perseguir a los profetas de Dios. Ella invitaba y sustentaba a los profetas de Baal y de Astarte en su mesa. Ella los cuidaba, ¿no? Y a los otros los perseguía. ¿Recuerdan? En este tiempo, el profeta que Dios había levantado a su pueblo fue Elías, ¿no? Entonces Elías, ¿se acuerdan que dijo, mira, no va a llover, ¿no? Y entonces, claro, ya tenía enemistad, además que Acab no hacía las cosas bien y los profetas siempre le decían lo malo que estaban haciendo. Y recuerdan esa vez en que Eliseo le dice, mira, que vengan todos los profetas que tú tienes a tu cargo y de Baal, ¿no? Y que vengan los de Astarte. Y vamos a hacer un altar y yo voy a poner otro acá, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? En el Monte Carmelo. Y los otros profetas estaban que se cortaban, que hacían, ya no sabían qué hacer para que venga el fuego, porque le dijo, ¿no? Pues el que es Dios, que venga, baje y lo enciende. Y él encima echó agua, ¿no? A la parte de eso, porque no digan que el calor hizo que se levante las llamas del fuego. Pues después de que los dejó mucho tiempo a ellos, de repente, ¿no? Le toca a Elías y dice, pues, ¿no? Bueno, Señor, aquí estamos. Bajó el fuego y consumió inmediatamente. Luego prendió Elías, con la ayuda del pueblo, a todos esos sacerdotes y los degolló. Ahí en el Monte Carmelo, ¿no? En el Monte Carmelo, imagínense. Ahí Jezabel, claro, se entera y dice, yo te voy a hacer, le dice a Elías, como a uno de ellos, ¿no? Y Elías comienza a escapar y le dice, Señor, mira que me están persiguiendo, mi vida está en peligro y tú no tienes cuidado. Y le dice, no te preocupes, le dice, tú no eres el único ni eres el solito que estás allá, hay 7.000, ¿no? Más, hay un pueblo redimido que yo lo he guardado, que no ha doblado rodillas ante Baal.
Dios tiene su pueblo y tiene su cuidado. Pero ¿qué pasaba? Jezabel era pues una mala influencia para Acab. Bueno, que Acab ya en principio ya era malo y encima se consigue una esposa que le ayuda a potenciar ese lado, pues hizo las cosas muy mal. Entonces uno, claro, pensaría, si alguien hace las cosas mal, entonces seguro que duró un poco tiempo, ¿no? Pues no, duró 22 años. 22 años estuvo reinando Israel. Entonces, claro, como por eso están los salmos, ¿no? Señor, ¿qué pasa? Le pasan cosas malas a los buenos y cosas buenas a los malos. El Señor tiene todo bajo su cuidado. Al final, Acab es muerto en una batalla y Jezabel es arrojada porque vino el nuevo Jehú, el que iba a reinar, y dijo: ¿quiénes están contra mí? Los eunucos, diré conmigo, no contra mí, conmigo. Y los eunucos que estaban, porque era un balcón, que salió Jezabel toda pintada, ¿no? Arreglada para recibirlo, y los eunucos la tiraron al suelo, murió, se le abrió las entrañas, y eso lo dijo un profeta, que los perros la iban a comer. Y cuando fueron a recogerla encontraron pocas cosas, bueno, si ahí lo leen, pocas, porque los perros la habían comido el resto. Entonces, con esa historia en mente, que ellos lo sabían como judíos, ¿no? Ellos le dicen: toleras, imagínense, ¿no? ¿A quién estaban tolerando? Que toleras que esa mujer Jezabel, no es que era su nombre, ¿no? Porque a nadie le gusta llamar, como digo, Judas o Jezabel a sus hijos, ¿no? Habitualmente no. Pues esto le está diciendo que lo está haciendo como Jezabel, ¿no? Algunos dicen que, bueno, más o menos como Balaam, que vimos con Marcos la semana pasada, que toleraban a Balaam. Entonces no es que su nombre era Balaam, sino que era su doctrina, su enseñanza, lo que quería hacer en el pueblo, ¿vale? Entonces dicen: mira, toleras a Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que se dice profetiza. Ahora vemos en la tele muchos que se levantan que son profetas, ¿no? El profeta no sé quién, el profeta no sé cuánto. Y en este tiempo, imagínense que estaban todavía los profetas y los discípulos y los apóstoles que hicieran de verdad, y ya se había levantado gente queriendo trastocar. Que se dice profetiza, ¿no? O sea, era importante dentro de la iglesia, ¿no? Que las mujeres podían profetizar, podían hablar, podían decir cosas dentro de la iglesia, y ellas se levantaban y decían. ¿Y qué enseñaban? Entonces, puede ser, si uno lo piensa en este momento actual en nuestras iglesias, era mínimo un maestro, ¿no? De escuela dominical, ¿vale? O sea, no era alguien que estaba por ahí y a escondidas lo decía y lo hablaba, ¿no? Los problemas a veces de la iglesia, normalmente en estas 7 iglesias que podemos ver, o vienen de fuera, ¿no? Porque hay persecución, porque el Imperio Romano ha dado una ley, Dionisiano persiguió a los... Y en ese tiempo justo vimos, ¿no?, que Pablo fue llevado, exiliado a la isla de Patmos. Pero en este caso el problema, sí, también venía de fuera, pero sobre todo el principal reproche para esta iglesia es el problema que salía de dentro. El problema salía de dentro de la iglesia, de una mala doctrina. Éfeso, ¿se acuerdan que tenía una buena doctrina? Porque había puesto a prueba a los que se llamaban apóstoles y los había hallado mentirosos. Para que tú puedas hacer eso, tienes que conocer mucho, ¿no? Para que tú puedas refutar una idea, para que tú puedas refutar algo, ¿no? Tienes que conocer mucho de ese tema. Ahora, por ejemplo, está Marcos en el piano y comienza a tocar jazz y viene otra persona y le dice: oye, pero tú conoces a tal y esta, y él, para que pueda decir algo o refutarlo, decir: no, te estás equivocando, eso no es así, tiene que conocerlo, tiene que conocer mucho. Esta iglesia, según lo que podemos ver, tenía amor, lo hemos visto, ¿no? Tenía buenas obras, tenía fe, tenía servicio, tenía paciencia, o sea, carácter probado, pero donde falla es en la doctrina. Deja a esa mujer que era
una maestra de escuela dominical o una predicadora o alguien importante dentro de la iglesia que coja ese cargo para poder enseñar una doctrina equivocada. Es lamentable, ¿no? Y la iglesia lo toleraba, porque recordamos en la vez pasada que aborrecía a los nicolaitas. Pues esto es el opuesto, ¿no? Aborrecer, los toleraba. Toleraba a esta enseñanza, a esta mujer, podríamos decir, que se llama Jezabel. Lo más probable es de que haya sido una persona, ¿vale? Algunos piensan que pueda ser un grupo con una ideología, pero lo más probable es de que haya sido una persona, una mujer. Su nombre no lo sabemos, pero que tenía el espíritu, la intención de esta Jezabel del Antiguo Testamento, que enseñaba y seducía a mis siervos. Esa palabra, mis siervos, no es alguien que ha pasado por ahí por la calle, ¿no? O está por ahí sentado en una silla, no, alguien que de verdad había conocido al Señor, alguien que era su siervo, alguien que había entregado su vida en servicio a Dios. Imagínense, o sea, eran personas, ¿no? A los otros ancianos, a los otros presbíteros, a los otros maestros, a los miembros consagrados de la iglesia, les estaban enseñando herejías y ellos no se estaban dando cuenta. En ese tiempo, es verdad, no tenían ellos los libros como ahora, ¿no? Nosotros impresos de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque el Antiguo sí lo tenían, ¿no? Por la Septuaginta, pero era difícil tener un ejemplar, un manuscrito en tu casa, ¿no? Nosotros ahora tenemos mínimo una Biblia y lo más usual es que tengamos varias, ¿no? Y con el móvil tenemos muchas más, pues le estamos leyendo, sabemos de qué va, ¿no? Ahora Cecilia nos hablaba, por ejemplo, de Judas y la verdad que, ¿no? De la fe una vez dada a los santos. Versículos preciosos en cada parte de la palabra del Señor está dado para nuestro crecimiento, para exhortarnos, ¿no? Para poder defender, como dice Judas. Entonces, ¿cómo puede ser que personas bien formadas, personas con una trayectoria, porque aquí también se supone que a estas iglesias dicen que probablemente llegó el apóstol Juan porque él estaba por toda la zona de Turquía, ¿no? Después de haber recibido eso, toleraron, ¿no? Ya les digo, no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, tenían las cartas, ¿no? Las que se leían, pero cada quien en su casa no lo podía tener. Pero a pesar de esto, toleraban. ¿Y qué enseñaban? ¿Cuál era la enseñanza de esta Jezabel, ¿no? Ya hemos visto la enseñanza de la Jezabel en los tiempos del Antiguo Testamento y ahora vamos a ver la enseñanza, ¿no? Que dice a comer, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Esto qué era? Esto era participar dentro de los gremios, ¿no? A fornicar, porque normalmente siempre las actividades que hacían en los gremios era que la patrona, ¿no? La patrona de Cartagena, la patrona de no sé qué, del otro pueblo, la patrona de tal empresa, o de los pescadores, la patrona de los tejedores, ¿no? La patrona, no sé, de cualquier patrona. Pues esos ahí se reunían en esos gremios y hacían fiestas. Y tú para comprar, para vender, para quedar con los proveedores, con todo, tenías que ser parte del gremio, si no, quedabas fuera. Entonces, dentro de esas fiestas, se ofrecía la carne a los ídolos y luego de eso se hacían unas fiestas que lo normal y lo habitual, como lo vimos en Éfeso también, en las fiestas de Diana, en el templo de Diana había más o menos 1000 profetisas o que servían a Diana, que eran prostitutas, que tú para venir y entregar una ofrenda a Diana, una vez que entregabas la ofrenda tenías que tener relaciones sexuales con esa profetisa. Entonces imagínense, era una cosa, ¿no? Que nosotros a veces miramos lo de hoy y decimos, pero ¿qué nos está pasando? No tenemos 2 dedos de frente, ¿no? Con la ideología de género. Y decimos, pero ahora ya, es que Señor, ya no hay nada más y que estamos esperando solo que vengas. Pues esto ya estaba en ese tiempo. Y estaba mucho más antes, en Sodoma y Gomorra, como lo vimos en Judas. Y por eso vino fuego del cielo y fue destruida esa ciudad. No hay nada nuevo bajo el sol, como lo dice Eclesiastés, ¿vale? Pero miren, ¿cómo
¿Cómo se dejaba engañar? ¿Qué le decían? Oye, no, si no pasa nada, como dijo Marcos la vez pasada. Ellos trataban de hacer una división entre el cuerpo y entre la parte material y la parte espiritual. Esos eran los gnósticos, que decían que el cuerpo era la parte mala, y es por eso que trataban de castigar al cuerpo, y eso lo llevó la Iglesia Católica en toda la Edad Media, ¿no? Que, por ejemplo, Lutero, cuando se convierte, él castigaba el cuerpo, ¿no? Él decía, pero no entiendo por qué estoy con este cuerpo de muerte, yo quiero hacer las cosas bien, y lo único que hago a la primera lo hago mal. Y él se castigaba, él se flagelaba en su habitación, y a cada rato iba a confesarse al cura, ¿no? Cada dos horas ya el cura lo veía, se escondía porque decía, este viene y me va a tener aquí un rato, y yo soy más pecador que este que viene, que no ha hecho nada. Y ellos decían, por ejemplo, que el cuerpo era lo malo, y por eso que el cuerpo se va a destruir, por eso que tenías que castigar todo el cuerpo, tenías que dominarlo, porque la parte buena era el espíritu. Entonces ellos decían, ¿no? Entonces si la carne nada es, la carne se va a destruir, pues tú, bueno, solo tienes ese ritual, esas relaciones, y al final tu espíritu es el que se libra y queda bien. Y la carne, comer la carne sacrificada a los ídolos, como lo dijo Pablo, ¿no? Un ídolo nada es, están ofrendando a Satanás, tú tienes una mente fuerte, puedes comer y no hay ningún problema. Un pie, para resumirlo, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿no? Estás bien con los de fuera y estás bien con los de dentro. Al final, ¿en dónde estás? En ningún lado, ¿no? O estás más afuera que para adentro, porque ahora lo vamos a ver. Porque estar a medias no significa que estás en la mitad en un lado y la mitad en otro lado, no estás en ningún lado, y más, sobre todo estás fuera de la iglesia. Entonces esto es lo que ahora mismo nos pasa en nuestras iglesias. Estamos con un pie afuera, ¿no? Que lo dice, no améis al mundo, ¿no? Santiago. Y con un pie en la iglesia, quedamos bien, asistes, ¿no? Pues lo mínimo, para que no digan que no has dejado de asistir, pero luego estás con el otro pie afuera en el mundo, haciendo todas las cosas como el mundo lo hace. Tal cual, no hay diferencia. Eso enseñaba Jezabel. Y a toda la iglesia y a mis siervos, como lo dice aquí. Ahora, como les digo, el reproche, ¿no? El reproche, la verdad que es un reproche importante. Y es muy importante porque vemos lo que viene después. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepintiera. Le he dado tiempo. O sea que ya cuando está hablando, el Señor ya le había hablado de alguna manera, a través de un apóstol, a través de una predicación, a través de cualquier cosa, a esta mujer para que se arrepienta. ¿Y qué dice? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, cuando vemos a personas que están metidas, ¿no? Cosas cerradas, en cosas malas, se puede decir, mira, esta Jezabel, a comparación del Antiguo Testamento, que estaba metida también en adoraciones a otros dioses y a otras cosas, a la gente de fuera, ¿qué le dice el Señor? Arrepiéntete, ¿no? Eso es lo que... No es que vamos a echar demonios ahora, echamos el demonio de Jezabel de aquí. No dice vamos a echar un demonio, dice arrepiéntete. Eso es lo que tienes que hacer, tienes que arrepentirte. Y esta, Jezabel, no ha querido arrepentirse. No ha querido arrepentirse de su fornicación. Y ahora viene el juicio del Señor, porque Él ha estado esperando, Él ha sido paciente, le ha dado tiempo. Y le dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a ella, los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces este es nuestro mensaje para los del mundo, ¿no? Arrepiéntete. Y si no, ¿qué pasa? Si no, el Señor va a traer su juicio sobre esas vidas, ¿no? Lo mismo que sembrara, pues eso vas a cosechar. En esta vida, que es temporal y pasajera, pero sobre todo eternamente. Y dice que la va a arrojar en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, ¿no? O sea, a ella, los que con ella adulteran, si no se arrepienten de
de las obras de él. Y el 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. A sus hijos. Aquí sí no está hablando en el sentido literal de que tiene hijos, ¿no? Que Jezabel, por ejemplo, era una Jezabel. Bueno, esta palabra también se puede traducir como esposa. Algunos decían que podía ser esposa del ministro, del anciano, del pastor, de algún diácono de la iglesia, pero no, dentro del texto normalmente se puede traducir como mujer, ¿no? Y sus hijos, pues lo más probable es que sean sus seguidores, ¿no? O sea, los que le apoyaban. Y a tus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Recuerdan al inicio esos ojos de fuego de Jesús? Que nada se le podía ocultar. Que una cosa, como dice, ¿no? Primera de Samuel, que nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor mira el corazón. Él miraba el corazón y le dice, mira, a mí no me engañas, ¿no? Tú quieres suavizar, ¿no? Esto diciendo, oye, pues ¿cómo vas a dejar de participar en el gremio si dejas de comer eso? No tienes pan, luego tus hijos van a morir de hambre, o qué vas a hacer, o no va a salir esto. El Señor sabe las intenciones y le dice, versículo 24, pero a vosotros, le está dirigiendo a la iglesia, ¿no? Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Esto, como en todos lados, ¿no? Siempre hay varios, se puede decir, divisiones o grupitos dentro de la iglesia, y la mayoría pues había caído bajo la seducción de esta Jezabel. Pero había un grupo, ¿se acuerdan de un grupo? Igual que de Elías, ¿no? Elías decía, Señor, pero esta reina les da de comer a todos, hay 400 sacerdotes uno, 400 y otro, y yo soy el único que te sirvo. Y te dicen, no te preocupes, tú no eres el único, hay 7.000 más. Siempre hay un pueblo escogido, siempre hay un pueblo, un remanente, ¿no? Que el Señor guarda. No, pero que las otras iglesias están haciéndolo así, asá, y hay algunas que están aceptando a pastores, a predicadores, con la ideología de género esta nueva, gays. Allá ellos, ¿no? El Señor es el que los va a juzgar, nosotros no, porque aquí hay un grupo que, a pesar de que todos estos estaban metidos, le dicen a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, los que no han caído, los que no han cedido a Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra cara, ¿no? O sea, les dice, ustedes que no han caído, que no han podido participar, ¿y qué haces para no poder participar? Pues tienes que saber bien la Biblia, ¿no? Uno cuando lo lee, cuando te explican, ¿no? Te alegras y el Señor abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu entendimiento y tú dices, wow, qué bonita palabra, yo lo había leído esto varias veces y no lo había entendido de esa manera. Pues el Señor, a los que de verdad guardan la fe, los que de verdad guardan su palabra y la sana doctrina, dice, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y ahora viene la promesa, la parte final, al que venciere y guardaron mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto sacado de un salmo, el Salmo 2, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Una promesa, ¿no? Esto ya es más escatológico, un poco más hacia adelante. Luego quizás trataremos todo el libro de Apocalipsis, ahora solo vamos a las iglesias. La primera promesa, la segunda promesa está en el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Jesús, ¿no? Al final de Apocalipsis dice, yo soy la estrella de la mañana. Y el versículo 29 da la exhortación que da en todas estas partes, porque esta es una carta dirigida a la iglesia, esto lo leyeron hacia la iglesia, ¿no? A veces uno dice, oye, pero ¿para quién es esta carta? ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Quién va a estar tolerando a un Judas, ¿no? Dentro de la iglesia está por ahí el Judas paseándose y enseñando y diciendo cosas, o una Jezabel. Pues sí, en las iglesias del Señor, como estamos viendo, había cosas buenas, pero también había cosas malas. Y nosotros, para poder
guardarnos y cuidarnos de esas malas, pues tenemos que enterarnos bien de lo que el Señor nos dice, y aquí lo dice: que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en Apocalipsis, ¿no? El capítulo 1 dice: bienaventurado que oye, ¿no?, las palabras de esta profecía. Pues nosotros, que esta palabra, que este mensaje a la iglesia de Tiatira es un mensaje también para nosotros, que podamos revisar nuestras vidas. Estamos dando cabida a alguna doctrina de Balaam, de los nicolaitas, de Jezabel. Revisemos nuestras vidas a la luz de la palabra, que es la única luz, ¿no?, la única palabra autorizada, la única que nos va a guiar en el camino verdadero. Veamos si tenemos algo en lo que hemos caído, y seguro que tenemos algo también en lo que estamos bien, que mantengamos eso. El Señor nos tiene prometidas muchas cosas. En este caso, a la iglesia de Tiatira le dice que le dará potestad sobre las naciones, y le dará dos cosas, ¿no?, la estrella de la mañana. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque no queremos escuchar, Señor, a nadie, sino queremos escucharte a ti. No queremos escuchar ninguna ideología, ni ninguna cosa que nos diga que podamos estar con un pie fuera y un pie dentro. No, Señor, queremos escucharte a ti, que tú nos digas lo que tenemos que hacer, que nos sometamos, que tengamos, Señor, la humildad, la capacidad, Señor, suficiente de poder entender, que tú abras nuestros ojos y nuestro corazón para escuchar tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por este mensaje a las iglesias, esta nueva iglesia, Señor, que estamos empezando, estamos naciendo, que podamos estar cimentados, Señor, en tu palabra, en tu amor, que podamos ver, Señor, los errores del pueblo de Israel, los errores de las iglesias, Señor, que tú escribiste en Asia, que podamos eliminarlas de nuestra vida y que podamos retener lo bueno, Señor, hasta que tú vengas, o nosotros nos vayamos, lo que suceda primero. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.